Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Agradezco al Señor esta nueva oportunidad que me permite poder estar con ustedes, a pesar, lamento que sea a través de este video, pero no podemos dejar pasar esta lección que tenemos para hoy muy importante. Así que Dios les bendiga grandemente y voy a orar al Señor para disponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias le damos en esta hora por esta oportunidad que nos permite. Le pedimos, Dios mío, que nos dirija en todo lo que hemos de hablar y todo lo que hemos de decir con respecto a este tema, a esta elección. Te ruego que desde ya bendiga a cada uno de mis hermanos, mis pastores también, y que sea un motivo de mucha bendición esta lección para el día de hoy. Te lo pido todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Quiero saludar especialmente a todos mis pastores. Nos encontramos acá en Osorno en la conferencia de invierno que ya está concluyendo y damos gracias al Señor por la comunión que hemos tenido, por los temas también que hemos tenido, de los cuales uno también tiene mucho que ver con el tema que tenemos hoy. Quiero saludar también a mis hermanos en Reñaca, a los profesores y bueno, que podría haber estado con ellos por Zoom, pero ustedes entenderán en la situación en que me encuentro y no es posible hacer el Zoom, pero sí quiero no dejar de cumplir mi ministerio de la palabra del Señor en esta lección. Finalmente agradecer a la hermana Alcapán que nos tiene alojado en su casita y he tomado este espacio en su hogar. Así que usted no se distraiga, aquí están las fotitos de sus hijos, su familia, así que lo importante es el mensaje. Así que gracias por todo ello. Vamos a leer la lección que se encuentra en el libro Segunda de Samuel, capítulo 12, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5, que le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, mujer de Urías, hija de Eliam, Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Amén. Hasta allí, hasta el versículo 5 lo vamos a dejar la lectura, aunque vamos a comentar varias cositas de este pasaje, de este capítulo 11. El título es David y Betsabé. Y la lectura bíblica, como digo, capítulo 11 de Segunda de Samuel. El texto está en el Salmo 32, versículo 5, que vamos a leer inmediatamente. Salmo 32, versículo 5, dice: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Esta es la bendición del perdón. Bien, entrando al tema que tenemos para hoy, el título es David y Betsabé y la primera parte es el peligro de la autoconfianza. El peligro de la autoconfianza. Bueno, hay que entender que después que David extendió una misericordia para el hijo de Jonatán, lo vimos la semana pasada, Mefibosé, receptor de gracia, que es lo que el Señor básicamente ha hecho con nosotros, ¿no? Nosotros que no éramos nada, Él dijo: soy un perro muerto, así se consideraba Él, pero Él terminó sentado a la mesa del rey. Después de extender esa misericordia, Él comienza a hacer algunas campañas militares contra los sirios, los amonitas, dice aquí. Es una historia que encontramos en Primera de Crónica, que en el capítulo 19 usted puede encontrar el pasaje paralelo a esta lección. Eso, como digo, encontramos acá en este libro, Segunda de Samuel,
segundo de Samuel nos narra cómo él derrotó, cómo sometió, cómo venció a los filisteos en el, en el 8, ¿no? A los moabitas. Él también derrotó, esto está en el capítulo anterior, derrotó a los moabitas, al rey de Soba, a los sirios de Damasco, o sea, tuvo muchas importantes batallas que él ganó, victorias importantes que él ganó frente a sus enemigos. El Jehová le daba la victoria donde quiera que David iba, él tenía una gran victoria, donde quiera que él estaba, así ganó él fama, ganó mucha fama, a tal grado realmente mis hermanos, mis pastores, que cuando los sirios, ¿no es cierto?, y los amonitas se juntaron en alianza y se reunieron para pelear en orden de batalla, lo dice la escritura, como leemos acá, que fueron y sitiaron a Rabá. Podemos ver nosotros en esta lección que ellos peleaban contra David en realidad. Si uno mira, por ejemplo, segunda de Samuel, en el libro en que estamos, en el capítulo 10, en el 17, mire, dice, y cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Este texto es importante. ¿Por qué es importante en el contexto? Porque prácticamente ellos peleaban contra Israel, pero David era tan famoso, tenía tantas victorias a su haber, estaba en todas las batallas, que el escritor sagrado dice que los sirios se pusieron en orden de batalla contra David. Tendría que haber dicho contra Israel, porque Israel era el que tenía el ejército. Entonces dice que se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Eso significa que David representaba, David era el importante, David era el famoso, David era el líder, el guerrero, el caudillo. Era importante que David estuviera en la batalla. Eso es lo que quiero establecer. A tal grado que cuando peleaban contra Israel decían peleamos contra David. Usted tiene que entender eso porque eso es muy importante cuando entramos al capítulo 11, ¿ya? Entonces, cuando estaban en guerra, David tenía la victoria. Siempre fue activo, siempre él estuvo alerta y hasta que al final alcanzaron la paz y los hicieron tributarios. Finalmente todos esos pueblos, David cobraba tributos a estas naciones. Probablemente esto permitió que David bajara la guardia, que David, ¿no es cierto?, entrara en una autoconfianza, porque como dice la lección aquí, la que nosotros estamos leyendo, el peligro de la autoconfianza. Él ya tenía mucha confianza en sí mismo, en su ejército, en su general, y eso al final le pasó la cuenta. De tal manera que él seguramente en esta autoconfianza se transformó en un peligro, porque la autoconfianza no es buena. Cuando uno cree que ya no le va a pasar nada, cuando uno cree que ya ha logrado un grado, no sé, de santidad o de liderazgo o de autoridad o de rango, cree que ya no le va a pasar nada, cuando es todo lo contrario, es donde más peligro hay para alcanzar el triunfo. Es importante la estrategia, pero lo peligroso es mantener la cúspide, mantener el liderazgo. Alcanzar la cúspide cuesta, pero lo más difícil es mantener ese liderazgo. Lo comentaba en alguna otra lección, estar en una competencia y luchar y ganar puntos hasta alcanzar la victoria y coronarse campeón es importante, pero mantenerse campeón por tantos años, eso es muy difícil, es muy difícil. Entonces creo que esta autoconfianza que él tuvo, este liderazgo que tuvo, batallas por doquier y siempre ganó, al final se transformó en algo peligroso para él, ¿ya? Entonces, si podemos ver en el versículo 1 precisamente de la lectura bíblica que tenemos, dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y aquí viene la última parte del versículo, dice, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debía haber estado David? Con sus generales, con su ejército, peleando las batallas. Pero él, por una situación que vamos a mirar ahora y revisar, se quedó en Jerusalén. Aquí es donde
creemos que el hombre piensa que ya todo lo que ha conseguido y no tiene de qué preocuparse. Pero hoy vamos a ver que este es el día más oscuro, el día más preocupante en la vida de este líder David, que lo hemos estado siguiendo en estas lecciones. Ya hemos visto algunos errores, hemos visto algunos fracasos, hemos visto algunos aciertos. ¿Cómo no olvidarnos de cuando él trae el arca, como Dios le dijo, y él danzaba con todo gozo ante la presencia del Señor? Tiene que haber sido la vida, el día más espiritual para él, haber adorado a Dios de esa manera. Pero hoy vamos a ver este día oscuro en la vida de David. También es la parte más comentada y conocida de David. Cuando alguien comenta de la vida de David, creo que la historia con Goliat y el pecado con Betsabé son los dos pasajes más importantes en la historia de David. En realidad es una de las partes más comentadas que uno habla, y hoy lo tenemos delante de nosotros, según de Samuel, en el capítulo 12, donde ya hemos leído, perdón, en el capítulo 11, donde ya hemos leído que cuando los ejércitos, Joab salió a la guerra, David se quedó en el palacio. Hay que entender, y por eso decía al principio que este es un tema que estuvimos mirando en cuanto a la ética pastoral en nuestra conferencia, y tenemos que reconocer que en la ética sexual del ministro, hemos visto y hemos conocido demasiado de grandes líderes que han caído a causa de estos pecados de adulterio, de fornicación en los grandes líderes, y es lamentable. Lo digo porque es lamentable. Grandes hombres de Dios han echado a perder su ministerio. ¿Por qué? Porque no tuvieron el cuidado y cayeron en estos pecados, que son, por otro lado, son escandalosos, ponen a la iglesia en un lugar vergonzoso. No es un buen testimonio para el Evangelio. Cada persona que sufre estas situaciones no es muy bueno para el Evangelio. Es algo muy malo en realidad. Se enloda el nombre de Dios y caemos todos al saco en realidad. Pero como digo, en la Biblia hay muchos casos y de gente mucho más importante, de hombres que realmente se narra su vida, se narra su experiencia, y por otro lado la Biblia nos muestra narraciones así con lujo de detalle, porque lo que tenemos acá en el capítulo 11, en estos versículos de la lectura bíblica, se narra con lujo y detalle de lo que sucedió. ¿Por qué es así? Porque esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios no oculta nada, no esconde nada, revela lo que hay que revelar, habla lo que hay que decir, y en este caso de este hombre, de estos hombres importantes, la Biblia narra sus casos y no deja nada afuera, no deja nada a la imaginación, a la suposición. Aquí lo que narra es lo que realmente sucedió, muestra al hombre tal como es. David es un gran hombre de Dios. David, un antepasado de Cristo. David, alguien dijo, es tipo de Cristo. Tiene muchas cualidades. David es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David aquí lo muestra tal cual él es. ¿Eso es bueno o es malo? Yo pienso que si lo ocultara la Biblia sería muy malo. Pero al no ocultarlo, a nosotros nos da un respiro, porque eso nos demuestra que nadie está libre y que realmente, si no fuese así, si no tuviéramos estas cosas, ¿no es cierto? Y habrían puras cosas buenas. Imagínense que todos los grandes hombres de Dios que nosotros comentamos en la Biblia, Moisés, Abraham, los profetas, y solamente nombrara puras cosas buenas de ella, usted y yo nos desmoralizaríamos porque no podríamos estar a la altura de ellos, no tendríamos ninguna opción, ninguna. Pero aquí los muestra tal como ellos son. De hecho, el profeta, ¿no es cierto?, dice que él era sujeto a pasiones igual que nosotros. Nos muestra que eran hombres de Dios, pero que también fallaron. No quiero con esto justificar nuestras fallas, no es esa la intención. Lo único que quiero decir es que eran hombres que tenían las mismas tentaciones que nosotros, las mismas situaciones, y entonces en ese sentido esta narración a nosotros nos sirve, porque podemos sacar lecciones aprendidas para nuestra vida. O sea, el que esté firme, mire que no caiga.
Entonces, por eso que es importante y no entrar en estas, estaríamos muy desmotivados si no encontráramos errores y fallas en ellos. Los errores de David, los errores de Moisés, los errores de Abraham, los errores de los grandes hombres de Dios nos sirven a nosotros para sacar una lección aprendida y no cometer sus mismos errores. Entonces nos muestran al hombre tal como ellos son. A Noé, que predicó muchos años, ¿no es cierto? Fue el pregonero de justicia y sin embargo cuando terminó el diluvio, él se emborrachó y mostró su desnudez y ahí usted ve que hay una maldición y eso no fue bueno. Si uno piensa en Abraham, cuando él sale de la tierra, ¿no es cierto? Abraham tuvo la fe para salir de la tierra, tuvo la suficiente fe en Dios, pero no pasó mucho tiempo cuando Dios le pidió a su hijo y mostró su verdadera fe, pero después expone a su esposa para cometer adulterio, porque le mintió al rey y corrió el riesgo su esposa de que un rey pagano la tomara y ella hubiera caído en adulterio porque ella era casada con él y él dijo que no, que la mostró como que era su hermana. Entonces vemos que estos grandes hombres de Dios, como Pedro, que Pedro también fue un hombre muy especial, un hombre de fe, pero tuvo fracaso, negó al Señor. Entonces tenemos muchos ejemplos, tanto en la vida cotidiana como en la Biblia, de hombres que han fracasado, que han fracasado. Y aquí nosotros podemos ver que la Biblia nos muestra de victorias y de derrotas lamentables en realidad. Volvamos a David, al capítulo 11 que estamos mirando, relata su vida, que realmente podemos decir que en el libro de Primera de Samuel que ya leímos, nos muestra y nos narra cómo la vida de David es ascendente, va, ¿no es cierto?, de su vida, podríamos decir. Pero el libro de Segunda de Samuel, David va de bajada. Entonces nos encontramos con este pasaje que realmente es un pasaje muy, muy penoso en la vida de David, como digo yo, es un día triste, un día oscuro para él. Como podemos ver, ¿no es cierto? En Primera de Samuel encontramos cómo él conquista y vence al gigante Goliat. En Segunda de Samuel, él se deja vencer por una mujer. Entonces encontramos la caída de él en este pasaje. Aquí nosotros vemos cómo comienza su caída. Es un mensaje lleno de dolor, lleno de sufrimiento, es penoso. Nadie quisiera predicar de este pasaje. Nosotros podríamos haber pasado por alto, pero quien hizo el expositor nos detuvo aquí en la vida de David Besabe. Podría haberlo pasado por alto. Pero no, es necesario que ahora que tenemos esta lección podamos aprovechar y sacar lecciones prácticas para nuestra vida. Lecciones. Entonces, allí, sin duda alguna, para nosotros esta es una tremenda advertencia. Es una advertencia. Aquí se ve el fracaso, se ve la caída y vemos el resultado. Como dice la segunda parte, dice el inesperado alcance del pecado. O sea, digamos, es el resultado del pecado de David. Porque todo pecado tiene consecuencia. Tarde o temprano tiene consecuencia. Como digo, el fracaso fue antes de su caída, antes de su pecado. Cuando su pecado se consumió, mucho antes él había fracasado, mucho antes, y eso es importante para nosotros, porque el hombre de Dios no cae de la noche a la mañana, el hombre de Dios no fracasa de la noche a la mañana, siempre hay elementos que lo llevan al fracaso. Entonces, como podemos ver en esta lección, el fracaso fue antes de su caída o la consumación del pecado, fue mucho antes. El pecado primero se originó en su mente, allí se originó el pecado en David. ¿Qué dice la escritura? Que después viene este pecado que él lo maquinó en su mente, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el capítulo 11? Muestra la evidencia de su fracaso, muestra la evidencia. Dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, así dice el texto primero de este capítulo, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a su general, Joab, ¿no es cierto?, a la guerra, pero él se quedó en el palacio. Allí pienso que ese fue un error. Lo primero que David hizo, él se predispuso a su fracaso. Mire qué interesante, él se predispone a fracasar, porque
porque fue un error haberse quedado. Por eso que el texto así lo dice, en que los reyes salen a la guerra, ¿ya? Entonces, en vez de salir con el ejército como lo hacía, por eso le hice la mención y los textos que hablan de que él estaba en toda la guerra y la gente ya prácticamente peleaba contra David, no contra Israel, porque él estaba siempre peleando la batalla, siempre, para asegurar la frontera. Entonces, en vez de salir con el ejército como lo hacía siempre, no habría estado esa tarde paseando por el palacio. No habría estado en esa situación, no sé, inquieto, no podía dormir, ya estaba anocheciendo la tarde, oscureciendo, y él se andaba paseando por el palacio. Si hubiese ido a la guerra, su mente estaría ocupada en el enemigo, ¿ya? Entonces, David se identificaba tanto, como digo, con la guerra, que todos luchaban contra él. Al parecer, en invierno, la gente no salía a la guerra, esperaban un mejor tiempo, que el tiempo mejorara y luego salían nuevamente a pelear las batallas de sus dioses, porque se peleaba por sus dioses, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver que nunca debemos de olvidarnos de nuestro deber, de nuestro puesto, de nuestro deber. Esa es la primera aplicación para esta lección. Ustedes saben, mis hermanos profesores, que tratamos de sacar lecciones. Si no sacamos lecciones, será una historia más linda o más bonita, como la historia del gigante Goliat y todo eso, o el pez que se tragó a Jonás. No va a ser nada más que eso, no. Aquí creo que la aplicación es que nunca debemos de olvidarnos de nuestro puesto y de nuestro deber. ¿Dónde te tiene el Señor? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu puesto? Cuando nosotros venimos acá a nuestra conferencia, lo que hacemos en realidad es recordar, retomar, renovar, renovarnos, y nos hacen mucho ver cuál es nuestra labor, cuál es nuestro deber, cuál es nuestra obligación, cuál es nuestro trabajo, a qué nos llamó el Señor. Y caramba que realmente eh, sirve mucho en realidad. El que viene cansado retoma nueva fuerza, sabiendo que el Señor lo ha escogido, lo ha llamado para este ministerio y tiene que trabajar. Tiene que estar ahí, no bajar la guardia. Y lo que hace David, en realidad, él baja la guardia. El no hacer lo que se debe hacer, ya nos disponemos para el fracaso. También es una buena aplicación. Usted puede escribirlo. El no hacer lo que se debe hacer, usted se está predisponiendo para fracasar. Porque David no hizo lo que tenía que hacer. Porque David en realidad no hizo lo que él tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Entendemos en este pasaje cuando dice aquí, pero David se quedó en Jerusalén. Fue un pero. Se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debía haber estado? En el lugar donde los reyes salen a la batalla, a la guerra. ¿Ya? Entonces, tenemos que nunca debemos olvidarnos de nuestro deber y de nuestro puesto. Si usted Dios lo ha honrado, le ha dado una responsabilidad, no la deje tirada, no la deje botada. Con el mismo ánimo, el mismo deseo que partió el primer día, tiene que terminar y decir, Señor, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Porque si no, no le sirve de nada en realidad. Entonces, como digo, nunca debemos olvidarnos de nuestro puesto y de nuestro deber. Y lo segundo, el no hacer lo que se debe hacer, ya no estamos disponiendo para el fracaso. David ignoró aún su deber y se quitó su armadura, porque él no andaba paseándose por la azotea con la armadura. ¿Dónde la dejó? ¿Dónde dejó su casco? ¿Dónde dejó sus armas? Entonces, él ignoró todo eso, quedó al descubierto, quedó desprotegido, ignoró su deber, como digo, y ahí él se dio a su deseo carnal, que vino como diría el profeta Natán, como un caminante, como un caminante. Entonces, como digo, no solo ignoró, no solo descuidó su deber, sino que también él cede al deseo que hay dentro de David. Estamos conociendo a David.
Estamos conociendo a David, no lo hemos terminado de conocer completamente. Entonces, es sumamente importante porque cuando uno va al libro de Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 17, por eso digo yo que él se dio a su deseo. Mire, busque usted Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 y 17. ¿Qué es lo que dice este texto? Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 y 17. Hablando instrucciones sobre el rey. Ya. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios, no tomes posesión de ella, no habitas. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ya el versículo 16 dice, pero él, hablando del rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Tampoco debía ni tomará, dice, para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro, amontonará para sí en abundancia. Entonces, estas tres cosas que estaba prohibido eran las instrucciones para el rey, lo que no debían hacer los reyes de Israel. ¿Qué es lo que no tenían que hacer? Según esta lectura bíblica era, no debían de amontonar caballos y menos volverse a Egipto. No tenían que aumentar sus mujeres. Así lo dice el versículo 17, lo vuelvo a leer, dice, no tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y lo último, no debía de amontonar riquezas, no debía de tomar ni plata ni oro, amontonarás para sí en abundancia. Dos de estas cosas David no las hizo. Él no volvió a Egipto, no, digamos, aumentó la caballería, digamos así, y tampoco él se llenó de oro y de plata y de alhaja y de riqueza. Es más, la riqueza que él tenía la donó toda prácticamente para la construcción del templo, pero donde él fracasó fue en esta segunda demanda que vuelvo a leerla en el versículo 17. No tomarás para sí muchas mujeres, para que tu corazón no se desvíe. Allí él fracasó. Es decir, podemos ver, ¿no es cierto?, en este tema que tenemos, que lamentablemente él no pudo cumplir lo que el Señor le había encomendado, ¿ya? Entonces, porque no solamente el fracaso que nosotros vemos acá, por ejemplo, según de Samuel, vamos a leer algunas otras referencias, como dije yo, dos de estas cosas él las pudo cumplir, pero otras no la pudo cumplir. Y en segunda de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo 13, encontramos este texto, dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Y bueno, ahí salen los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Y salen los nombres. Pero hay nombres de hijos que ni siquiera aparecen porque tuvo muchas mujeres en realidad. Dice, vuelvo a leer, estoy leyendo en segunda de Samuel capítulo 5, versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. También lo encontramos en el versículo 3, ¿sí? Del 2 al 5, vamos a ver. Sí, acá aparecen todos los hijos. Si usted quiere buscar, ¿no es cierto?, los hijos, lo encuentran en 2 Samuel capítulo 3. Le nacieron hijos a David en Hebrón, Amón, Ahinoam, Jezreelita, Keliab. Uy, aparecen todos los hijos, una larga lista de los hijos que le nacieron a David. Pero concluyendo y siguiendo el tema, David tuvo no solamente 3 esposas, ¿ah? No solamente tuvo sus esposas, sino que él tuvo muchas concubinas, muchas mujeres. Entonces aquí vemos que él
tenía un apetito sexual, o tenía una debilidad por las mujeres, ¿ya? El apetito, en algunos casos, el apetito sexual puede ser insaciable, y para saciar el apetito sexual, lo que hacían los hombres, agregaban más mujeres. Salomón tuvo muchas, con cientos de mujeres, en realidad. El error de David, que él no le puso freno, no le puso freno. Y cualquiera de estas situaciones, en realidad, lamentablemente hay que conversarla. Esto no, yo me predico a mí mismo, nos afecta a nosotros los varones. ¿Ah? En el tema del apetito sexual, en algunos de los casos es insaciable, él no le puso freno, y prácticamente eso al hombre lo va a llevar a la destrucción, lo va a llevar a la destrucción. Entonces, cuando miramos este versículo, dice en el versículo 2, eh, para él, como digo, era un problema. Eh, algunos calculan que ya a esa altura él podría tener 20 o quizás más mujeres, muchas más mujeres que 20, y además se estima que él bordeaba los 50 años, ya los 50 años, o sea, no era un joven lleno de vigor, eh, y no era joven, ya tenía 50 años. 50 años tampoco es viejo, pero de todas maneras, ¿no? Entonces, cuando mira a Jezabel, ¿no es cierto? Ahí, y donde su apetito sexual era un problema, eh, él entra en una situación muy, muy compleja, muy complicada. Ahora estaba a punto de cosechar ahora el fruto de sus largos años de ceder a sus impulsos sexuales. ¿Ah? Porque él era el rey y él podía tomar lo que él quisiera. Y aquí estamos a punto de mirar y ver, esto es un fruto más del apetito sexual que él tenía, en realidad, de todos esos largos años. Este es un mensaje para todos los hombres, para todos los hermanos, pero es importante también que mis hermanas puedan exponerlo en la clase de Dorca, en las clases, ¿no es cierto?, que ministran en la escuela dominical, porque es sumamente importante que todos estemos velando, todos velemos, para que esta historia no se vuelva a repetir en nadie, en ninguno de nosotros, en realidad. Como digo, es un mensaje que uno se predica a uno mismo, en realidad. ¿Ah? Es como dijo alguien, es como cargar un revólver y hacer girar, ¿no es cierto?, el revólver, el tambor, ¿no es cierto?, donde están las balas, y apretar el gatillo en algún momento. Entonces es muy peligroso. Cuando uno llena la mente, cuando uno por los ojos se llena de imágenes eróticas, por ejemplo, de mujeres desnudas o cosas de ese tipo, en cualquier varón, no solamente estoy hablando de los ministros, sino de todas las personas que damos testimonio que el Señor ha hecho misericordia con nosotros, es eso, es como en algún momento la bala sale. No se puede jugar con estas cosas, porque los pecados de esta índole son sumamente complicados, son muy difíciles, aquí vemos un gran hombre de Dios que es arrastrado por la pasión, que es arrastrado por el deseo incontrolable. Cuando ve a esta mujer que se está bañando a esa hora, y ya dijimos ya su fracaso, cuando él empieza a pasearse él ya estaba fracasado, porque él tenía que, abandonó lo que no tenía que haber abandonado. Entonces es sumamente importante, como lo digo, llenar la mente con lo que aumenta nuestro deseo. Uno tiene que tener cuidado. Dios nos ayude a nosotros, es lo que conversábamos un poco en la ética pastoral. En esta área, hablamos del área de la finanza, hablamos del área de la violencia intrafamiliar, pero hablamos también del área de el abuso sexual, ¿ya? O el descontrol sexual, o las aberraciones sexuales, que todos estamos expuestos de una o de otra manera. Cuando uno mira este mundo, se puede dar cuenta que hay demasiado material que aumenta el deseo sexual, donde uno ponga los ojos, especialmente hoy en día con este aparato de internet, donde ponga los ojos hay demasiada propaganda material, donde produce el deseo sexual hasta llegar al desenfreno, que ya no se puede detener hasta cometer un ilícito, un pecado grave.
delante del Señor, donde especialmente la esposa, los hijos, la familia sufre. Aquí tenemos homicidio, aquí tenemos muerte, aquí tenemos mentira, aquí tenemos engaño, aquí tenemos de todo en realidad. A eso lo arrastra este pecado, este pecado. Entonces, como podemos ver, la caída a esta altura era inevitable. Cuando David sale a pasearse, la caída era casi inevitable por los errores que él comete, ¿no? Por los errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Aquí si uno sigue leyendo y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. A pesar de eso, ahí él podría haber puesto un freno. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque él sabía que era una mujer casada. Él sabía que era la mujer de Urías Eteo, que además era un gran hombre, un gran guerrero, uno de los 30 valientes de David. O sea, un hombre de confianza, un hombre leal que estaba peleando por él en las batallas de David. Podríamos decir las batallas de Israel. No, ellos peleaban contra David. Entonces, aquí, como digo, a esta altura era muy inevitable la caída. ¿Y qué es lo que sucede acá? Como podemos ver, él no tenía sosiego, estaba en la cama. No podemos también no podemos asegurar que Betsabé haya preparado intencionalmente. Esto ella lo hacía quizás muchas veces, pero hay que entender que el palacio seguramente era el edificio más grande que había en la ciudad y ella buscaba en la tarde, quizás al anochecer, para bañarse. No hay registro bíblico que indique que Betsabé haya tenido intenciones de seducir a David. Si alguien dice eso, es una suposición, porque bíblicamente no lo muestra. Es más, el único responsable es David, porque él la miró, él la deseó, él la mandó a buscar y él consumió el acto cuando duerme con ella. ¿De quién está hablando? Está hablando de David, no está hablando de ella. Entonces, podemos decir en realidad que ella no hizo nada intencional. Hay que entender también de que ella era una súbdita. Estaba a la orden del rey. ¿Quién se iba a poder oponer a la orden del monarca? Pero sin embargo, como dice este pasaje y dice aquí, y él envió, a pesar de saber que era casada, envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, cuando él la ve, él la desea y finalmente la hace suya. Natán describe muy bien, el profeta Natán, que lo vemos en el capítulo 12, confronta a David. Y él describe esta tentación, este proceso, de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque él le cuenta una historia. A un hombre rico, dice que había un hombre rico que tenía numerosas ovejas y vacas, pero había un pobre que no tenía más que una sola corderita que él la había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comía de su bocado, bebía de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Entonces hay un rey que tiene muchos animales, muchas ovejitas, que era David, obvio, y había uno que era Urías, Eteo, que tenía una sola mujer. Ya, dice la historia y la presenta así el profeta Natán: vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas. ¿Podría haberlo hecho? Sí, sí, David tenía muchas concubinas, David tenía muchas mujeres, pero no quiso, porque ya como lo dijimos, el deseo, la pasión que había en él le jugó esta mala pasada. Él nunca pudo controlar este deseo desenfrenado que había en su vida, por eso tenía tantas mujeres, porque el mandamiento ya lo dijimos: no aumentarás mujeres. El rey no podía aumentar mujeres, pero él tenía muchas esposas y tenía los hijos eran cada uno de muchas mujeres y además tenía muchas concubinas.
Entonces, allí es donde el profeta le dice, viene un caminante. El caminante es el pensamiento. Usted va por la calle y ve a una mujer, Jesús dijo, y el que la mira, el que la desea, ya es un adúltero, la deseó en su corazón. Esos son pensamientos. Esos son pensamientos. El pensamiento viene así, viene de repente, viene como un caminante. Aquí el profeta dice, y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar sus ovejas, y el hombre rico, ¿qué es lo que hace? Aloja el pensamiento, lo recibe en su casa. Lo único que él hizo mal, que en vez de tomar de las ovejitas que tenía, tomó de la oveja del vecino. Así es el pensamiento, así son las intenciones del corazón. Por eso que la Biblia dice que Él la vio, Él la deseó, Él la miró, Él la mandó a buscar, Él se acostó con ella. Así, finalmente termina lo que uno piensa, lo que el hombre desea, finalmente termina consumiéndose en un acto pecaminoso. Él no prestó atención al consejo de su siervo. ¿Qué le dijo su siervo? Aquella es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Eso tendría que haber sido suficiente para él puesto el freno. Para él puesto el freno. Si estaba en un tema complicado como varón, que las hormonas están fluyendo a mil, tenía sus esposas, tenía sus concubinas. No hubiese pasado nada, no estaríamos comentando esta historia, pero él comete un acto, un adulterio, y el adulterio en la ley era penado por la muerte y tendría que David haber sido apedreado a él y a la mujer. Así lo dice la ley en Levítico. Si el hombre era sorprendido en adulterio, tenía que ser apedreado él, como lo hicieron los fariseos que trajeron a la mujer. Esta mujer fue sorprendida en adulterio, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Se imagina usted al rey David siendo apedreado? Hubiera sido difícil, ¿no? Él tenía fama, el pueblo lo quería, ganaba las batallas. Tenía dos cosas que hacer, tenía dos alternativas. Una, arrepentirse, hablar la verdad y correr el riesgo de ser apedreado por la ley. Y lo otro, ocultarlo, esconderlo, que es lo que la gente muchas veces hace. Lamentablemente, el ser humano, ¿qué es lo que hace? Oculta el pecado, lo esconde. Cree que nadie lo vio, cree que nadie, no va a pasar nada, pero al final todo sale a la luz, sale a la luz. Entonces, como podemos ver aquí la historia, aunque la lectura bíblica es hasta el versículo 5, pero no podemos dejarla ahí, tenemos que terminar esta historia para sacar estas lecciones prácticas para nosotros. Entonces, como podemos ver, en realidad toda tentación tiene una vía de escape, porque el Señor así lo dice, que cuando viene la tentación siempre hay una vía para escapar. David no se detuvo a tiempo, se implicó implicó prácticamente a Betsabé en un terrible y trágico pecado, porque por este acto su esposo muere, no es cosa menor. Ella pierde a su esposo, no lo dice la Biblia, pero no creo que no lo haya amado, ni lo haya querido. Pero la presión del rey fue mucho más, y si ella era súbdita y el rey tenía poder. Entonces, como podemos ver aquí, ella fue arrastrada a un pecado que ella, no sé, no podría decir si tenía culpa o no, porque podría haberse negado, pero quiero dar un crédito a la mujer que en este caso, como podemos ver, la acción fue de David. Él la vio, él envió y él durmió con ella. Entonces aquí es donde uno puede ver que realmente la lección es sumamente importante. El peligro de la autoconfianza, ya lo vimos, sus errores, haber abandonado su lugar y su deber y el inesperado alcance del pecado. Digamos que su pecado al final tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene consecuencias, todo pecado. David llega a un momento inesperado. Aquí dice, el inesperado alcanza el pecado. Yo creo que era inesperado para él. Yo creo que allí hay un antes y un después en la vida de David, en la relación que tiene con su Dios. Porque recuerde usted que en el Salmo 51 él clama de lo profundo de su alma y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él desea que Dios le renueva ahora porque pierde la comunión con Dios. Él, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi verdor, ¿no es cierto?, se convirtió en sequedad de verano, dice. Todos mis huesos están abatidos. Entonces, él no lo pasó bien.
Y como digo, lamentablemente él tenía estas dos alternativas y escogió la de ocultar y engañar, que le agrega más pecado a su accionar. En ese momento, como digo, en lo que le sucede a él cambiará su existencia para siempre en realidad, porque las consecuencias de este pecado alcanzan a toda la familia. Ya sabemos que cuando hay adulterio en el matrimonio, los hijos son los que sufren cuando se separan los padres. Hay que entender que un momento de placer, dice por ahí en el expositor, dice un momento de placer y es un momento nomás, y el resto de su vida él jamás iba a ser lo mismo. Iba a ser. Betsabé quedó implicada, como digo, no hay evidencia que ella tuviera parte en esto o que tratara de seducir a David o que ella haya sido violada. No, no dice el texto en realidad. Ella era súbdita del rey y tenía que hacer lo que el rey decía, ¿no? Pero sin embargo Dios considera que David, y siento yo que él es el totalmente responsable de esta acción. No puede echarle la culpa a nadie, ni al calor, ni a ninguna de las cosas, ni tampoco decir que por qué se estaba bañando allí. No, realmente no tiene cómo él poder excusarse de la acción que él hizo por lo que ocurrió, porque cuando hay una caída siempre hay consecuencia en realidad, siempre hay consecuencias. Entonces, mire qué importante es la lección que el Señor nos viene entregando en esta parte de nuestro estudio, ¿no? Eh, y usted sabe lo que dice. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? Ahí lo dice el versículo 5, en el último texto de la lectura. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo a saber a David diciendo, estoy encinta. Qué terrible, en realidad. Estas palabras, estoy encinta, vale la pena hacer un comentario porque yo pienso y conozco matrimonios que no tienen hijos, que tienen 1 año casado, 2 años, 3 años o más de casado y no tienen hijos. Y estas palabras, estoy encinta, serían las palabras más felices para ese padre, para ese esposo. Sería la dicha más grande para ellos. Son las palabras más hermosas que la esposa le diga al esposo de cuántos años quizás de estar estéril, no tener hijo y le dice, quiero decirte algo, no sé, en algún momento, ¿sabes? Estoy encinta. El hombre Pucha, el hombre puede dar un brinco, un salto, la abraza de alegría, o quizás le dirá, ¿estás segura? ¿Te hiciste los exámenes? Hemos tenido experiencia, nosotros en Reñaca tenemos la experiencia de nuestro hermano Tomasito, ¿no? Que después de largos años de matrimonio, al final Dios lo bendijo con una hermosa hija. Entonces yo creo que esas palabras, estoy encinta, son palabras de mucha bendición. Pero aquí si una hija que no es casada le dice al papá, papá estoy encinta, son las palabras más tristes. Son en realidad muy devastadoras, devastan a cualquier hombre, cualquier hombre. Entonces, como podemos ver aquí en esta lección, cuando David oye esas palabras, queda devastado. Sí, según la ley, como digo, él podría haber sido apedreado por adulterio. ¿Cómo iba a salir de esta situación? ¿Cómo iba a salir? Ya estaba metido. ¿Qué iba a hacer? Confesar, no podía. Tapar y ocultar lo que había hecho fue lo que él hizo en realidad. Y ahí usted conoce la historia, porque algo había que hacer. Y el plan que él escogió fue engañar a Urías, mandarlo a buscar, traerlo, embriagarlo, mandarlo a la casa para que se acueste con su esposa y ocultar de esa manera y nadie sospeche que el hijo, que de la mujer que estaba encinta era su hijo. Iba a ser todo tan normal y nadie se iba a dar cuenta para que él duerma, pero ya conocemos la historia del versículo 7, el 8, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa, el rey le fue enviado presente de la mesa del rey. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo Urías no ha descendido a su casa, y dijo David a Urías, ¿no has venido
de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió, mira, le dice a David, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por la vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este es un hombre justo, este es un hombre honrado, este es un hombre que le da una tremenda lección a David, le da una tremenda lección a David. Él era mucho más noble que David, era mucho más noble. Frente a la pregunta, él responde así, ¿no? Así que aquí vemos que hay un pecador es reprendido por un justo, porque Urías era un hombre justo y David era un hombre pecador, un hombre que se había ensuciado. Finalmente David, para ocultar su pecado, todos sabemos que idea un plan malévolo. Él le hizo matar, le mandó una carta, se la mandó con su propia mano, para que Joab lo pusiera ahí al frente de la guerra, ahí donde mueren todos. Entonces, cuando éste muere, en realidad, bueno, ahora Betsabé hizo duelo y David la toma por su esposa y el proceso del embarazo continúa hasta que nace el niño y se enferma. Todos conocemos esa historia en realidad, que finalmente el niño muere. Pero por ese pecado David tiene tremendas consecuencias en su familia, en su familia. Y todo esto que él hizo fue muy desagradable ante los ojos de Dios, fue desagradable ante los ojos del Señor. Lo oculto a los ojos de los hombres, pero no estaba oculto a los ojos del Señor. La sentencia en el capítulo 12 y en la próxima lección que tenemos para la próxima semana, Dios pide cuenta a David y ahí vamos a hablar acerca de los pecados ocultos y el justo juicio que Dios hace a David por esta gran falta, este error que cometió en realidad. ¿Qué dice el capítulo 12 y versículo 14? Le dice el Señor a David, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Israel. ¿Sabe? Este pecado no quedó oculto. ¿Cuántos en el palacio se dieron cuenta de lo que hizo David? ¿Cuántos en el mundo se dan cuenta de los pecados que hace, como decíamos, las personas que están en eminencia, en el ministerio, en el campo misionero, hombres de Dios? Eso le interesa a Dios, el desacrédito, el que se desprestigie el Evangelio, el que la gente no le crea al cristiano por esta falta, por estos errores, gente que traen, ¿no es cierto?, dolor a la familia, descrédito y que avergüenzan. Entonces, como podemos ver, lo que estaba oculto a los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios fue desagradable y no quedó oculto, ¿ya? Aquí en este versículo, claro, David se arrepiente. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Ese es amor y misericordia de Dios. Y nosotros muchos, ¿cuántos errores hemos cometido que merecíamos la muerte o el juicio severo de Dios? Pero Dios nos ha perdonado. Pero ¿qué dice? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y todos conocemos esa triste historia que David tuvo que sufrir penosamente su accionar. Entonces, como conclusión final y terminando con este tema que tenemos de David y Betsabé, el pecado de los líderes, deshonra a Dios, deshonra el Evangelio, le deshonra a su familia, por la conducta de sus ministros, muchas veces, como hablábamos nosotros aquí en un tema de ética, por la conducta de los ministros, eh, el Evangelio es deshonrado. Y eso lo vamos a estar mirando en la próxima lección. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis pastores, un cariñoso saludo. Hicimos una pausita de día tarde libre, un ratito, unas horas, y poder hacer este estudio, porque ya algunos me estaban preguntando para enviárselo a sus iglesias, a sus hermanos, mientras ustedes están por acá, quizás no alcancen a llegar, pero los hermanos en la iglesia puedan hacer normalmente la escuela dominical. Que Dios les bendiga y todo lo que he dicho sea para la honra y la gloria del Señor. Dios les bendiga.